Leamos la poderosa palabra de Dios. Así dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aleluya. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Querido Dios, te alabamos, Señor, por tu palabra. Te glorificamos por la lectura de esta especial porción de la Escritura que nos da, Señor, un poco más de conocimiento acerca de tus principios. Queremos que tú ministres en nuestro corazón. Queremos comprender, Señor, esta porción de la Escritura. Queremos que tú hables a cada hermano y hermana acá y nos aclares, Señor, tu voluntad y tu corazón. Ministra a cada corazón, que salgamos de acá más entendidos, transformados, llenos del Espíritu Santo. Oh Dios, que tú hables a través de mi vida, úsame como instrumento en tus manos. Que tú crezca, que yo mingue en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Estamos delante de otro texto de aquellos complicados, ¿no es cierto? Complejos, que nos habla acerca de la esclavitud. El tema de hoy es la esclavitud y el Nuevo Testamento. Cuando leía ese pasaje, que nosotros vemos con palabras fuertes a nuestros días, parece que en nuestra generación estas palabras son totalmente sin efecto. Son palabras contradictorias a las leyes actuales. Es la sensación que tenemos cuando leímos el apóstol Pablo recomendando a Timoteo que exhorte y enseñe a la iglesia que los criados, los esclavos, sométanse a sus amos, a sus dueños, a sus señores, de manera que deben tenerlos como dignos de honor a los amos no creyentes, del versículo 1, y tener no un desfavor o un menosprecio a los amos creyentes, tratándolos como, bueno, sos mi hermano en Cristo, entonces no te debo tratar como amo. Dice Pablo, no los tenga con menos aprecio por ser hermanos, sino sírvales mejor todavía, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y al fin de ese versículo dice, esto enseña y exhorta. Y hay de aquel que enseña cosa diferente. Versículo que sigue. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, delira
no sabe nada. ¿Sabe? Delirar es un estado de altísima fiebre que altera su conciencia mental y empieza a hablar cosas que no sabe ni qué está hablando. Eso es delirio. Pablo está diciendo, el que enseña otra cosa está con fiebre altísima, está hablando cosas que no sabe ni su conciencia lo que habla. Está hablando palabrerías. Y dice, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Estas cosas que enseñan diferentemente de lo que estoy enseñando en este capítulo, que es de acuerdo, es acorde a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que enseña de forma diferente, además de estar envanecido, de ser un insano, de estar delirando, provoca con estas enseñanzas disputas necias, provoca envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y ahí llega al final de los versículos 5 y 6 y dice, estos son hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Estos hombres no tienen conocimiento de la verdad, hablan cosas como si estuvieran con fiebre, en delirio, provocan contiendas, confusión, envidia, pleitos, y aún encima quieren ganar la plata de ustedes. Son una de las características de los falsos profetas. Extrae de la gente recursos financieros para su propio, digamos así, deleite. Es una de las grandes características, ojo, aprenda con la palabra del Señor y a través de la Escritura usted puede averiguar, juzgando por la Biblia, quiénes encajan en los falsos profetas y maestros. Y dice así, que toman la piedad como fuente de ganancia. Parece que son pastores, parece que son hombres buenos, parece hermosa la enseñanza esta, que está hablando de cosas que me agradan el corazón, pero esto hacen únicamente para sacar ventaja propia. Es una fuente de ganancia, no son verdaderamente piadosos, son hombres malos. Como dijo Jesús en Mateo 7, versículo 15 hasta el 23. No todo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero cuando empieza el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo, Jesús está diciendo así, guardaos de los falsos profetas y maestros que acércase a ustedes como ovejas, pero por adentro son lobos voraces, rapaces. Así que parece que esa enseñanza, esa doctrina es muy linda, es muy hermosa, como me levanta el corazón de alegría escuchar eso. No estoy diciendo que el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo no levanta nuestro corazón de alegría. Estoy diciendo que mayormente los falsos profetas tratan de hablar aquello que la gente le gusta escuchar, como dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 adelante. En los últimos tiempos amontonarán para sí maestro según sus propios deleites y concupiscencias, que hablan aquello que me gusta escuchar, y como quien tiene comezón de oír, buscarán esta clase de maestros. Y no solo rechazarán la verdad, sino que abrazarán y amarán a la mentira. Hablando en nuestro lenguaje actual. Entonces, es una característica de falsos maestros, hablar siempre lo que le gusta escuchar al público. Y la segunda es que cuando el público está recontento, le saca ventaja económica.
dos grandes marcas de falsos profetas. Y acá Pablo está enseñando a Timoteo acerca de un otro tema que tenía en la iglesia. ¿Qué iglesia es? Y digo, parece una iglesia complicada. No, es una iglesia normal, igual a la nuestra. También tenemos varios problemas así, pero son diferentes, son distintos hoy en día, ¿no es cierto? Y si no tenemos todos estos problemas, más adelante vamos a tener, en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién profetiza conmigo? ¿Por qué? Porque la iglesia va creciendo, hermanos. Y al crecer la iglesia, obviamente, no es lo mismo tener una iglesia de 80 personas, que es más o menos lo que somos hoy, que tener una iglesia de 1000 personas, de 800 personas. Ponerle ahí 100% más, doble, triple, y llegamos a 1000 personas. No es lo mismo. Son problemas diferentes. Y se multiplican los problemas. ¿No es cierto? No sé cuántas personas tenía en la iglesia de Éfeso cuando Pablo escribía ese epístola, pero algunos problemas tenían. Y ya enumeramos algunos: la insumisión de las mujeres, respeto a los maridos, las mujeres que tenían un rol diferente, cambiado dentro de la iglesia, las viudas que tenían los problemas con el reparto de los bienes materiales y con las bendiciones que la iglesia daba de atención a cada familia, las viudas más jóvenes, las viudas más ancianas, el trato y la forma como los presbíteros tenían que actuar dentro de la iglesia, la manera como Timoteo tenía que escoger e imponer las manos sobre un presbítero, el tiempo que se debía recurrir, es decir, no de forma rápida, sino que toda una evaluación, un examen a quién iba a imponer las manos, el presbiterio, ¿no es cierto? Y ahora tenemos un problema de diferentes clases sociales. Y claro que acá estamos tratando de ricos y pobres. Estamos tratando primeramente, voy a tratar ahora, en estos primeros 6 versículos, de la esclavitud. Y los últimos versículos, más adelante, vamos a tratar de las diferentes clases sociales. Acá ya tenemos un caso muy grande de clases sociales: esclavos y amos. Entonces, varios problemas identificamos en esta iglesia con los cuales Pablo está tratando de enseñar a Timoteo en esta única carta, la primera de Timoteo, ya tratando de sanar un montón de problemas. Y acá nos encontramos con estos versículos que Pablo amonesta, enseña y exhorta a Timoteo de la manera como debe enseñar. Y no es algo sencillo. Versículo 2, final del versículo 2 está diciendo: esto enseña y exhorta. Y lo que hace diferente es falso profeta. Quiere hablar cosas agradables, sacar ventaja financiera y económica de ustedes. El último versículo, cuando él dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Está diciendo, de hecho, la piedad te trae una ganancia, pero es venida de contentamiento. ¿Qué significa decir? Que algunos se disfrazan de piadosos para sacar ventaja económica y una ganancia alcanzada por la piedad verdadera. La vida piadosa es una vida sumisa a la voluntad de Dios. Es caminar acorde con las escrituras. El piadoso mayormente tiene los principios de la sumisión, de la humillación, no de la soberbia. Son los contrarios al reino humano. Es siempre dar más que querer recibir, es decir, es dando que se recibe. El reino humano quiere sacar ventaja, quiere tirar. El reino de Dios nosotros tenemos que dar primeramente y esperar que el Señor va a bendecir. Es dando que se recibe. El reino humano uno busca la gloria, los holofotes, los focos. El reino de Dios
buscamos la humillación. Aquel que quiere enaltecerse será humillado, dice la palabra. Pero el que se humilla, este será exaltado. Entonces, al revés. Y vivir piadosamente, obviamente el Señor nos va a dar muchas bendiciones en esta vida y en la venidera, la vida eterna. Nos va a dar bendiciones. Son mimos que el Señor nos da. No es el tiempo que queremos, como buscan los falsos profetas. Quieren en poco tiempo alcanzar, como enseña la falsa doctrina de la teología de la prosperidad, una riqueza, y obviamente lo está sacando de la gente que lo escucha. Dios te va a dar. Vas a pasar algunas dificultades, vas viviendo una vida piadosa, como nos enseña el capítulo 3 de 1 Timoteo que hemos estudiado, diciendo que el presbítero no puede ser ganancioso de ganancias deshonestas, pero las honestas son legítimas. Pero las honestas tardan más tiempo, ¿no es cierto? Como cuando expliqué esto, expliqué acerca de una plantita que uno planta y tiene que ir cuidando y regando. Y bueno, tiene que esperar con paciencia a ver si va a vingar y salir algunos frutos. Pero los que no quieren esperar, bueno, va a la verdulería y compra la manzana. No va a plantar el manzanillo, ¿no? El plantín de manzano, no. Estoy poniendo más o menos una metáfora para entendernos que aquel que anda en piedad también anda con paciencia, esperando la bendición de Dios, la recompensa de Dios a su tiempo. No acelera los procesos, no salta los pasos, es obediente, sencillo, humilde. Así es como vivimos la vida piadosa. Entonces los falsos profetas se pintaban de ovejitas, de buena gente. Aparentaba muy bueno, pero sacaba ventaja económica de los hermanos. Casi todos los predicadores de la teología de la prosperidad tienen que probar que son prósperos. Tienen que estar montados sobre mucha riqueza para que sean ejemplo a los que lo escuchan. Ya pertenecía a una iglesia de teología de prosperidad. Estoy hablando de lo que es propio, de lo que he vivido alrededor de 10 años de mi vida. Siendo pastor, ya y aprendiendo desde por detrás de las cortinas, ¿no es cierto? Lo que la iglesia no sabe, pero los pastores que están por detrás de cómo funciona todo ese sistema, sí saben. Entonces ya he vivido eso. Y como contador público que yo era, estaba muy bien posicionado. Y era bastante reconocido por la iglesia como un pastor próspero, ¿no es cierto? Entonces, mayormente, los que no tenían prosperidad eran muy criticados en nuestras reuniones pastorales y eran disminuidos y humillados y puestos a la, digamos así, a la vergüenza pública, ¿no? Y los que eran prósperos obtenían mayor resultado, porque es esta la doctrina y la teología que se predica, y cuanto más prósperos sos, más gente de buen estado económico se acerca a la iglesia, y más ingresos en la iglesia tenés. Entonces eso es lo que circulaba en medio al éxito de una iglesia. Lo que se medía una iglesia como buena o mala era la cantidad de personas que cooperaban financieramente. ¿Cuánto de ingreso ha aumentado en este mes? Esa era la evaluación. Eran números de personas o de ingresos. Bueno, el pastor fulano cayó sus ingresos en tantos por cientos. Bueno, entonces usted anda mal, no sirve.
Era más o menos así la cosa. Por eso llamo la teología de prosperidad una falsa doctrina. Y los que la enseñan, o la enseñan por ignorancia, por no haberem aprendido outra cosa, como foi mi caso, e eu creio que há outros pastores que han passado por mi caso. Eu ensinava pensando que estava na sana doutrina, predicando a palavra de Deus. Depois que aprendi a sana doutrina, tuve que salir deshaciendo en la cabeza de todo o que he enseñado mal. E aí te morrís si no tenés humildad para morir, para ser criticado, para que te digan que has abandonado la fe, que estás bajo maldición. Si no tenés la humildad de morir, no puedes nacer de nuevo. Por esa razón, muchos pastores que saben y conocen la doctrina reformada no quieren dejar la teología de la prosperidad a causa de que no están dispuestos a morir. Van a ser expuestos, van a ser criticados, obviamente, como pasó con nosotros, ¿no es cierto? Pero esto todo es falsa piedad. La piedad que la Biblia nos enseña es la piedad que realmente nos va a bendecir, nos va a prosperar, pero no es el enfoque del creyente la prosperidad. Dios quiere prosperarnos, de hecho, es bíblico. Por esa razón, esta doctrina falsa confunde la cabeza de los creyentes. La falsa doctrina de la prosperidad confunde la cabeza del creyente porque el creyente lee en la Biblia que Dios quiere nuestra prosperidad. Pero lo que hace es poner al revés el carro delante de los bueyes. Cuando la Biblia dice, buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, la teología de la prosperidad está diciendo, busque todas las demás cosas y el reino de Dios vendrá por añadidura. Usted ingresa en la puerta de la iglesia con este enfoque. Venga a poner algo porque Dios te va a bendecir en esto, va a multiplicar esto, te va a cambiar de trabajo. Es el enfoque que atrae a la gente de la teología de la prosperidad. Es una falsa doctrina. Y cuando tú buscas las demás cosas, el reino de Dios no viene por añadidura. Pero cuando tú buscas el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo cierra eso diciendo que sí, la piedad trae ganancia, pero ganancia con contentamiento. Y esta ganancia con contentamiento son como repetir las palabras de Pablo que dijo, nosotros estudiamos el culto pasado, yo he aprendido a padecer necesidad como tener abundancia. En todo fui enseñado y puedo todas las cosas en Dios que me fortalece. Puedo padecer necesidad y puedo tener abundancia. Yo puedo hospedarme en la casa de un hermanito que tiene apenas una frazadita que pone en el piso y yo paso la noche allí, que no tiene nada, un hermano muy pobrecito. ¿Cómo puedo el día de mañana estar en Grecia en la casa de un hermano multimillonario? Yo sé acomodarme en cualquier situación, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, vivir piadosamente es saber estar contento en cualquier situación que Dios te pone. Contento, feliz. Estaba Pablo en la cárcel cuando escribe a los filipenses diciendo, hermanos, alegraos en el Señor. Alegraos, otra vez os digo, alegraos. ¿No es cierto? ¿Cómo puede ser que una persona pobre, mal vestido, obviamente un par de ropas tenía, creo, sucia, ¿quién lo lavaba? ¿Quién cuidaba? Con un olor horrible dentro de la cárcel, obviamente las cárceles antiguas eran terribles. Sin nada. Hasta mismo enfermo.
escribe para una iglesia que está viviendo en libertad, unos hermanos que a veces tienen esclavos, son dueños de propiedades, son amos, son señores de otras personas. Escribe a estos hermanos diciendo, alegraos. Es como si los hermanos al leer la carta decían, Pablo, vos estás preso, estás pobre, estás sucio y enfermo, y me escribe para que me quede alegre. ¿No estás triste? ¿No es cierto? ¿Qué nos sorprende en esta epístola, en esta porción acá de este texto que estamos leyendo? Nos sorprende las, digamos así, falsas enseñanzas que salen de pensar que la Biblia, a causa de la cultura, aprobaba la esclavitud. Yo quiero hablar a ustedes que anduve estudiando, siempre estudio mucho, me afano, ¿cómo se dice? Me afatigo en lo que es estudiar la palabra. Y yo encontré que en el Nuevo Testamento, en la época de Jesús, únicamente en el Imperio Romano había más de 60 millones de esclavos. Esclavos. La Biblia menciona varias veces en el Nuevo Testamento y nos enseña cómo un esclavo convertido debía portarse ante la casa que servía. Y vamos a ver algunos versículos, pero antes quiero explicarles que estos 60 millones de esclavos se constituían a causa de dos motivos: o la deuda o ser prisionero de guerra. Los que venían sujetos o como prisioneros de guerra, los que escapaban en una guerra cuando el Imperio Romano entraba en una provincia y la tomaba y la subjugaba y vencía a su rey, su jefe de estado, mataba a los que estaban como ejército, y los que venían vivos eran esclavos. Y era común en una batalla romana, cuando los esclavos, cuando las personas venían como esclavos, ellos, los ejércitos, los soldados, los ataba con manos para atrás y cadenas en sus pies, y daba un paseo por la ciudad de donde salieron, es decir, cuando llegaban de batalla, en la ciudad daba un paseo presentando, exponiendo públicamente el vituperio de los vencidos en la batalla. Entonces decía, esto es nuestro despojo de guerra. Y traían los bienes, conquistaban la ciudad, ponían ahí su bandera, y los vivos que enfrentaron a ellos eran expuestos públicamente. Y ahí es donde Pablo hace la comparación de Cristo venciendo a sus enemigos en Colosenses capítulo 2, versículo 14, o 1:14 me parece. Cuando dice que Cristo vence a los principados y potestades y los expone públicamente y quita de las manos de ellos el acta de los decretos que era en contra de nosotros y lo clava en la cruz. Está haciendo esta imagen de que Jesús fue a la batalla, venció a sus enemigos y los trajo esclavizados, como dice Efesios capítulo 4. El que llevó cautivo la cautividad. Cautivó a los que nos cautivaba. Y lo que nos cautivaba era el pecado y la muerte. Y Jesús cautiva, es decir, encarcela la muerte. La muerte no tiene más derechos sobre el creyente. Jesús ahora la tiene bajo sus derechos. Ella llega apenas cuando Él quiere, cuando Él ordena, y a quien Él quiere, en el momento que Él quiere. La muerte ahora es cautiva de Cristo. Él llevó cautiva la cautividad, porque Él vence la muerte, y la muerte no tiene derecho sobre Él. Y todo aquel que está en Cristo
la muerte no tiene derecho sobre él. Hechos capítulo 2, versículo 24 dice, y para la muerte era imposible detenerlo porque no ejercía derecho sobre él. Romanos nos dice, ¿quién es el aguijón de la muerte? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. Cristo no tenía pecado, entonces la muerte no tenía derecho de tenerlo. Y subió suelto, dice el texto, Hechos 2:24, de los aguijones de la muerte. Y resucita Jesucristo. Cuando Pablo habla que Cristo vence todos sus enemigos y los expone públicamente, está haciendo mención de este hecho en donde los ejércitos vencían las batallas y traían los soldados cautivos y paseaba con ellos en la plaza pública y estaban todos los padres de familia, toda la familia, todos los jefes de gobierno ahí aplaudiendo. ¡Wow! Victoria nuestra. Y los humillados, los vencidos, eran puestos en esclavitud. Eran despojo de guerra. Era como un objeto de cambio. Detenía a ellos derecho sobre estos esclavos. Era como un mueble que usted puede comprar y vender y hacer lo que quiere con él. Así eran los esclavos. ¿Y qué es lo que pasa acá? Hay un argumento falso que dice que la esclavitud era aprobada por la Biblia a causa de la cultura de su época. Y al evolucionarnos, nosotros fuimos viendo y notando que la esclavitud era una cosa mala y por eso la abolimos. Y yo quiero derrubar este argumento, porque es un argumento falso, es una falacia. Y yo quiero poner una antítesis, esa es la hipótesis. Y yo voy a poner la antítesis, voy a explicar por qué este argumento es falso. Primero, que si la Biblia aprueba la esclavitud por causa de su cultura, y hoy al evolucionarnos, notamos que la cultura ha cambiado y por esa razón evolucionamos también nosotros y vemos la esclavitud como una cosa mala y la abolimos. Si este es el argumento, entonces también podríamos decir que la sumisión femenina sería una cosa puesta en la escritura a causa de la cultura, y al evolucionarnos, viendo que la sumisión femenina sería una cosa mala, nace el feminismo y todos los movimientos que hoy se ve y que la Biblia no puede ser escuchada cuando habla de sumisión femenina. Si este es el argumento correcto, entonces también podríamos decir que a causa de la cultura, la Biblia reprobaba la actividad homosexual, y a partir del momento que evolucionamos la cultura y que crecemos como seres humanos, notamos que la actividad homosexual no es una cosa mala y por eso estamos aprobando en nuestra cultura. Si el argumento es cultural, entonces podemos hacer lo que queremos en tiempos diferentes. Pero la Biblia no es un libro aculturado. Es decir, no es un libro culturado, es decir, preso a la cultura. Es al contrario, es acultural. Y es contracultura. Acultural, es decir, no está aferrado a una cultura y no fue escrito únicamente para una cultura, sino que por todos los siglos, porque es la palabra de Dios viviente, que se renueva cada día. Y es contracultura porque en donde tiene una cultura contraria a sus principios, ella viene y tiene que romper con parte de esta cultura para que se acomode a sus principios.
Lo que quiero que entendamos con esto es que la Biblia no aprueba a la esclavitud. Y vemos eso en varios textos, y yo voy a poner ahora mi tesis. Mi antítesis respecto a esta hipótesis de decir que la Biblia aprobaba en la antigüedad a la esclavitud porque era una cosa de la cultura. Entonces estamos perdidos. Ahí vamos a tener varios otros argumentos que van a traer la misma cosa, y esto no es cierto. Pero mi tesis es, no solo mi tesis, pero la tesis bíblica, la manera correcta de ver este hecho, este caso de la esclavitud en la Biblia es que la Biblia, en primer lugar, nunca ordenó a la esclavitud y nunca la aprobó. Al contrario, la Biblia enseña el amor al prójimo, se levanta en contra del odio, de la soberbia, de la explotación indebida. Lo que la Biblia hace en una cultura en donde el esclavo no podría ni siquiera pertenecer a una comunidad libre es recibir al esclavo como un hermano igual que cualquier otro en la iglesia. Y al aceptar el esclavo como un hermano libre, como vemos en 1 Corintios 7, creyente igual que los demás, libre en Cristo, sentado al lado de la silla de su propio amo, de igual para igual en la iglesia. Encima vimos que un esclavo también podría asumir la postura de presbítero y ser superior a su propio amo dentro de la iglesia. Yo tuve un empleado en mi oficina en Brasil que era mi pastor. Mi pastor trabajaba en mi oficina. Yo era jefe de mi pastor en mi oficina, y cuando yo llegaba a la iglesia, él era mi pastor. Él era mi jefe. Entonces, yo debía toda sumisión a él, allá dentro de la iglesia, y allá dentro de la oficina, él debía toda sumisión a mí. Esa relación, la que Pablo está mostrando, es que, hermanos, ustedes siendo amos o esclavos en la iglesia, somos todos iguales. Y acá vemos algo interesante. Quiero que usted mire conmigo 1 Corintios 7, eso la Biblia dice. Yo voy a probar a ustedes que esa tesis es cimentada en la Escritura. 1 Corintios 7, del 21 al 24. Dice así: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del... Lea conmigo, abra su Biblia, por favor. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos todos iguales. Eso es lo que está diciendo Pablo. Qué cosa tremenda. Cuando el Señor te llamó a la salvación, ¿era tu esclavo? Esa es la pregunta inicial, versículo 21. Todo bien, no te preocupes. Pero también, si puede hacerte libre, procúralo más. ¿Acá está aprobando la esclavitud? No, al contrario. Si puede hacerte libre, procúralo más. Ahora, ¿fuiste llamado siendo libre? Tú eres amo o esclavo, está diciendo. ¿Qué clase social tenés en la iglesia? ¿Qué clase social? ¿Sos pobre o rico? Ya vamos a entrar en eso en la próxima exposición. Pero acá también está en el mismo pie de grandeza. ¿Señor o amo? ¿Pobre o rico? El Señor obviamente era rico. ¿Se acuerda de cuando Pablo escribe a Filemón y dice: Filemón, tengo acá Onésimo. Este hermano se convirtió al Señor y me enteré que él era un esclavo fugado tuyo, que se fugó. Entonces fue en contra de las leyes. No estaba libre, estaba fugado. Y yo lo recibí en Cristo. Quizás, escuche bien, Filemón, quizás
eso sucedió para que él se convirtiera. Pero yo te quiero devolverlo. No lo reciba como con malos tratos, ¿no? Como a un esclavo fugado. Ya expuse esa epístola. Recíbalo como un hermano en Cristo. Y yo te estoy pidiendo un favor, Filemón. Y te estoy diciendo otra cosa más. Si él te debe algo por haber fugado, o se te robó algo cuando fugó de la casa, ponlo en mi cuenta. Yo lo pagaré todo. Y te estoy diciendo que lo pagaré para no decir que tú me debes hasta mismo a ti mismo, a tu propia vida. ¿Bien? Pero yo sé que me vas a atender por ese pedido, como hermano en Cristo. Y que usted entiende el Evangelio y que Él ahora es tu hermano, hijo mío. Recíbalo no como un siervo, como un esclavo, sino como un hermano. Él no iba a dejar de ser esclavo, iba a seguir sirviendo a Filemón. Son clases sociales, eso es el enfoque que nos enseña. Iba a seguir sirviendo a Filemón, como él dijo a Onésimo, sírvalo aún mejor, ¿no es cierto? Pero las leyes de ese entonces, un esclavo fugado estaba cometiendo un crimen. Un crimen. Si le agarran las autoridades, él pertenecía a un dueño de lo cual estaba fugado. Podía ir al crimen de muerte. Entonces tenía que ser devolvido a su amo, a su dueño. Qué cosa, ¿no? Lo que hacía la iglesia en ese entonces era levantar la estima, estimar a aquellos que no tenían ni siquiera representación de un ser humano, traerlo de vuelta a la comunidad de Dios, como amando al prójimo y diciendo, tú eres uno igual que nosotros. Si tú llenas los requisitos que estoy dando acá a Timoteo, capítulo 3, tú puedes ser un presbítero en la iglesia. Somos todos iguales. Lo que la Biblia sí muestra, a través de instruir a los siervos, a los esclavos, que sean sumisos a sus amos, como hemos visto en varios textos bíblicos. Por ejemplo, Colosenses 3:22, y vamos a leerlo. Ya abro un paréntesis para exponer esos textos y voy a dar la conclusión. Cuando dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a hombres, sino con corazón también temiendo a Dios, corazón sincero temiendo a Dios. Efesios 6, versículos 5 y 8, dice así, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Primera de Pedro 2, 18 al 25 dice así, criados, sed sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Ojo, último versículo que vamos a leer acerca de la conducta de un esclavo creyente, está en Tito 2, versículo 9, que dice así, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Está diciendo que los siervos que tengan amos no creyentes, que ellos sean representantes de Cristo allá donde sirven, en la casa donde sirven, para que adornen la doctrina de nuestro Señor, es decir, para que no dé mal testimonio.
para que respalde que ellos se convirtieron y que no son más la misma persona. Lo mismo que dice en versículo 1, que dice, todos los que están bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, la conducta de un esclavo convertido era representar a Cristo Jesús dentro de la casa de su amo. Ser reverente, ser sumiso. Y nosotros hablamos que la razón y el motivo y el argumento correcto de por qué la Biblia no aprueba la esclavitud es que la Biblia únicamente separa clases sociales en roles. Escuche bien. No somos en nada diferentes, mayores o menores unos que los otros, pero tenemos roles diferentes. Lo que la Biblia enseña son principios bíblicos cimentados en teología y doctrina, como Pablo enseña acerca de la mujer y da una cimentación teológica y bíblica, como nosotros hemos visto en 1 de Timoteo, capítulo que hemos estudiado de la mujer 2, versículo 8 hasta el 12, dando la argumentación teológica desde la creación, cuando estaba Adán y Eva en el Edén. Entonces, la sumisión y que el hombre debe ser cabeza del hogar no es una cuestión cultural. La reprobación de la actividad homosexual no es una cuestión cultural. La cuestión de la esclavitud y la sumisión de sus siervos a sus señores no es una cuestión cultural. Es una cuestión de diferentes roles y la actitud como debe el siervo de Dios actuar en toda y cualquier situación. Toda y cualquier situación. ¿Y cuáles serían las enseñanzas equivocadas, malas, que quizás los falsos profetas estaban dando acá? Que los siervos, los esclavos deberían estar rebelándose en contra de sus amos. Porque Pablo está enseñando justo lo contrario. Dice, exhorta estas cosas y enseña. A veces yo veo a algunos pastores se levantando en contra de leyes de los gobernantes y poniendo otros pastores en conflicto y van y pelean y no sé qué. Yo no veo como un principio bíblico eso. Mayormente me aparto de esos movimientos, porque son cuestiones en que la Biblia dice, sujetaos a las autoridades, porque Dios las puso. Sujetémonos a las autoridades, a las leyes. Seamos buen ejemplo de ciudadanos terrenales, así como somos de ciudadanos celestiales. Transmita tu paz, los frutos del Espíritu, tu paz, tu benignidad, tu amor, tu dominio propio, delante de las autoridades, de los de afuera, para dar buen testimonio, para que sepan que tú eres cristiano y que sos diferente. ¿Qué autoridad se va a convertir? ¿Qué persona, qué testimonio vamos a tener delante de los gobernantes o de la gente que está asumiendo los puestos de gobierno de nuestra ciudad? Delante de un montón de pastores que están levantando un grupo de personas para hacer protestas en contra de esto, en contra de aquello. ¿Qué ejemplo estamos dando del reino de los cielos? Acá se enseñaba el contrario. Los falsos profetas estaban diciendo, no, ustedes como dos posibilidades había acá. Ustedes como esclavos, no, salgan debajo de la esclavitud, fugan de su señor, de su amo. O la segunda posibilidad sería, ustedes esclavos no son dignos ni de sentarse acá en la silla. No son ni gente. ¿Cómo van a saludar a los hermanos un esclavo? Una de las dos de los estudiosos que no sabemos exactamente cuál era la enseñanza falsa acá que Pablo está confrontando, si era que fugan de sus amos o si era no son
dignos ni de estar en la iglesia, como la iglesia recibe esclavos, como creyentes, ¿es cierto? No sabemos por cierto, pero a mí me parece, en mi parecer personal, que lo que se estaba enseñando acá era que fugan, porque lo que Pablo dice es, sométase. Es lo contrario de que parece ser la enseñanza que estaban dando los falsos profetas. Dice, sométase a sus amos, sirva a sus amos mejor de lo que servía antes, porque ahora son cristianos, de buen testimonio. La Biblia cimiéntase en principios, en valores. No se basa en cultura. El creyente tiene que tener una actitud, una conducta de creyente, de siervo de Dios, de ciudadano celestial. No puede ser una persona en la iglesia y otra persona allá dentro del trabajo. Si fuéramos a comparar eso con nuestros días actuales, vamos a aplicar eso en nuestro diario vivir. ¿Tenemos esclavos hoy? No. Pero tenemos patrones muy malos, ¿no? Y tenemos empleados que ganan muy poquito. Entonces, según las leyes universales de trabajo, de los derechos humanos, es una condición de esclavitud. Es equiparado a la esclavitud. Cuando pasa eso. Yo como contador público en Brasil, había unas empresas que yo era contador y que hacían carbón, las empresas de carbón. Mayormente los carbones, yo visité esta empresa una vuelta, tomé mi auto y fui a otra ciudad donde estaba la empresa, son metidos en medio de la floresta y ahí lleva gente pobrecita de las ciudades y de los pueblitos de costado, se los llevan y trabajan ahí por un pan. Corta la leña, ponen el fuego, para hacer el carbón se cava un pozo en el piso, allá en Brasil es así, se cava un pozo enorme y se hace un coso así de barro y ahí se mete toda la leña y se hace el carbón, con fuego y todo abafado y ahí se produce carbón. Y la empresa producía miles y miles de carbones. Y una fecha me llama la dueña de la empresa y me dice, Wilton, vení acá rápido, corre para acá, por favor, como mi contador venga porque está un fiscal, ¿cómo se dice? Fiscal, un auditor del gobierno y de derechos de trabajo y me está multando un montón de cosas. Yo cuando le había visitado le había dicho, mira, esas personas están en condiciones deshumanas, hay que pagarle un sueldo mejor, siempre aconsejo cuando veo situaciones así. Y hay que darle situaciones de un baño, un comedor, tener que hacer acá algo. Porque el baño era el pasto, ¿no? ¿Cómo? El monte. Y bueno, donde se bañaba el río, ahí. No tenía un baño, no tenía nada. Para comer era la piedra, ahí, una leña sentaba arriba de un tronco y comían. Con una marmita se dice acá, una vianda fría, ¿no? Venía, traía a ellos de casa, ni comida le daban. Entonces, condiciones de esclavitud puso. Condiciones de esclavitud. Es decir, no recibe sueldo digno, trato digno, dignidad en trabajo no tiene y le multó, pero fue una cosa de loco. Entonces, trayendo para nuestros días actuales, si una persona de esta se convierte, el consejo pastoral para esta persona es decir, sirva mejor como que servía antes, porque ahora sos cristiano, dé buen testimonio a tu jefe, a tu patrón, no solamente a los buenos, los malos también. Así dice la palabra. Sirva. Y yo diría, mira, hay otros trabajos, ¿por qué no busque otro trabajo el día actual? ¿Cierto? No, pastor, porque ahí en este pueblito, si queremos comer un pan, tenemos que trabajar ahí para esta señora. Es la mayor industria que tenemos es el carbón. Si no hago eso, paso el día en casa sin hacer nada. ¿Saben qué trabajo que tenemos acá? Nada. Y pasamos el día entero, no tenemos nada. Por lo menos esto nos da acá una canastita alimentaria, comemos. Tenemos para comer la semana. Bueno, entonces servir al Señor, servirlo como al Señor, ¿no? Se someterse a esta condición. El tema es que hoy en día tenemos otras leyes, es diferente el tema de que uno puede buscar mejoras. Pero en esta época el esclavo no tenía derechos.
No podía salir, era una fuga. Salir, ir, no. Era sí o sí. ¿Cómo hacer en esta situación? ¿Por qué Pablo no incentivó la fuga? No había manera que Pablo enseñase contrario a la sumisión del creyente dentro de la casa de su amo, sin haber derramamiento de sangre. Un río de sangre iba a correr. Fugado. La iglesia empieza a decir, fuga de tu amo, fuga. No, fuga. Iban a morir todos los nuevos convertidos que eran esclavos. Iba atrás los amos, los mataba todos. Y además de las persecuciones que ya tenía la iglesia, yo creo que la iglesia no tenía miedo de persecuciones, no enseñó por qué tenía miedo de ser muerto. No tiene nada que ver. Ya era perseguida la iglesia. Ya era perseguida. Una persecución más o menos no hacía ninguna diferencia. Ninguna. Haciendo todo correcto, ya eran perseguidos. Sometiéndose a la ley y todo, ya eran perseguidos. Pero Pablo no escribe eso porque no es correcta la conducta del creyente de forma rebelde, de forma a rebelarse. La conducta del creyente es de humillarse, es de ser humilde. Esta es la conducta del creyente. Si alguien grita contigo en el tránsito, humillate, cállate el pico. Shh. Cristiano, soy cristiano, de buen testimonio. Como otro día me hicieron de todo, ¿no? Me hablaron de todo. Todo. Yo iba a hablar una palabra gaucha en criollo. Me acordé que no todas las palabras se pueden decir, ¿no? Estoy aprendiendo todavía castellano, hermano. Algunas cosas me enseñan, digo, pero hay tantos dichos de adolescente hoy en día que digo, eso no puedo hablar, ¿no? Son cosas raras. Pero bueno, me dijeron de todo. Yo digo, cálleme la boca. Me humillaron, hicieron todo arriba. Y estaba mi familia y fue avergonzado. Y mi hijo me preguntaba, eso hace mucho, allá en San Isidro todavía. Y mi hijo me preguntaba, más chiquita era Sara. Me dijo, papá, ¿no va a hacer nada? Y el tipo furioso golpeaba el capó de mi auto así. Habla algo. Quería pelear. Y yo me callé. Digo, bueno, ¿qué querés para resolver el problema? No, y decía montos en pesos, ¿viste? Quiero tanto, no sé qué. Yo digo, no, pero no tengo. Fue una situación drástica, pero cuando me preguntó eso mi hija, yo dije, no, hija, porque el cristiano se porta de esa forma. Así se porta el creyente, dando un buen testimonio. Yo estoy seguro que aquel hombre va a saber que un día encontró un pastor en la calle y dijo cualquier cosa y era realmente creyente. Puede que no se convierta, pero este testimonio va a llevar por toda su vida. Así debemos ser. Imagínense yo y tú empezamos a hacer eso todos los días en la calle, cualquier situación, y qué cambio íbamos a causar en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. ¿No es cierto? El tema es que muchos creyentes no estamos haciendo las cosas como la palabra de Dios nos dice. Confundimos roles con forma de estrato. Y no es. La sumisión femenina es un rol. Es como la Biblia trata el rol de la mujer y el rol del hombre. La Biblia trata el rol del hombre con hombre también. Hay clases sociales diferentes. Hay el patrón y el empleado. Son roles diferentes. Tienen el mismo valor para Dios. Tú eres un ser humano salvado en Cristo y tiene el mismo valor para Dios. Y Pablo llega a comparar acá en 1 Corintios 7, diciendo así, tú que eras esclavo, en la iglesia sos libre. Tú que eras libre, en la iglesia sos esclavo de Cristo. Somos todos iguales. Acá, usted que era grandote allá en el mundo, te disminuía acá. Y tú que no eras nada allá en el mundo, te agrandás acá. Somos reyes y sacerdotes. Tú que eras esclavo, ahora sos rey. El Señor te está levantando, ¿no es cierto? Y tú que pensabas tener riqueza y grandeza, y acá te disminuís. El Señor te sacó la alfombra. Está en pie de igualdad. Todos somos iguales en el Señor. Amén. Y eso es lo maravilloso de la palabra. No piensen
que la Biblia está aprobando la esclavitud. Al contrario, está aprobando todos los principios que a partir de estos principios, a partir de los principios bíblicos de amor, de igualdad, se abolió la esclavitud. A lo largo de los años, de tanto estos principios serem practicados, de amar al prójimo, para que ya no es normal que yo agarre a mi prójimo y lo oprima. Si la palabra de Dios me enseña que tengo que amar al prójimo, imagine cómo Filemón recibe a Onésimo, bajo las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ame al prójimo. Humíllese. Y Filemón en la posición de jefe, de señor, de amo, de dueño, porque era un propietario de un esclavo, mira la situación del esclavo y dice, no, este es mi hermano en Cristo. ¿Cómo lo voy a oprimir? Y la cosa se daba de tal manera que esa relación se cambiaba dentro del hogar. De modo que cuando se daba la carta de alforría, que es la carta para que el esclavo pueda ser libre, entonces el esclavo decía, no, yo no quiero irme, quiero seguir como tú amo en esta casa. De libre escoja. ¿Por qué? Porque el evangelio cambiaba, transformaba la condición, la situación. Pero en los derechos legales, él era una propiedad del amo, aunque libre. ¿Me explico? Leyes. No confundan las cosas. Cultura, porque era de esa forma, entonces apoyaba la esclavitud. No, nunca, jamás. Al contrario, si puede ser libre, hacete libre, dice Pablo. Pero tranquilo. No sea insumiso al evangelio de Cristo, intentando hacerte libre de cualquier manera. No, tranqui. Ten cuidado, ¿no? Amén. Que seamos esclarecidos en la palabra del Señor. Que seamos alumbrados por el evangelio. Que Dios nos fortalezca, nos ayude a tener conducta cristiana en toda y cualquier situación. Lo que ese texto nos enseña para tu día hoy, para mi día, para que tú practiques en tu semana y crezca en Cristo Jesús, es: sea sumiso a Cristo, tenga los principios del evangelio en toda y cualquier situación de tu diario vivir. Toda y cualquier situación. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga.